Iglesia Santa del Monte de Oreb, amigos y amigos que llegan a nuestro canal de YouTube, a Facebook, al blog, sean todos bienvenidos a esta predicación. El título de este mensaje, de esta predicación es El Milenio. Un tema que tiene que ver obviamente con profecía, con el libro del Apocalipsis, un tema que se toca también en otros muchos libros de la Biblia, en libros proféticos. Bien, el milenio. ¿Qué es eso de milenio? Son 1000 años de paz en la tierra. 1000 años de paz en la tierra. Entonces nos vamos a dar cuenta en qué consiste y de acuerdo a la línea de tiempo que nos muestran las escrituras, en dónde está ubicado, en qué tiempo. Bien, el milenio. 1000 años de paz en la tierra. Este mundo lleno de injusticia, amenazado por guerras, terrorismo, hambres, enfermedad y muerte. Este mundo harto de alteraciones sociales, políticas y gubernamentales permanentes, contaminado con la inmoralidad, la deshonestidad y la falta de valores, rebajado por el pecado, la transgresión y el atropello de hombres. Esta naturaleza y medio ambiente alterado a su máxima expresión por falta de compromiso con el Creador. Esta humanidad, este espacio, esta creación serán notoriamente convertidos en una tierra llena de cambios espectaculares. Algo fascinante sucederá en este periodo de 1000 años, que será los 1000 años de reinado del Señor Jesucristo sobre esta tierra, donde Él, con su divino poder y majestad, instaurará su reino de poder y de gloria. Será un gobierno justo, regido por el ordenamiento y cumplimiento de sus leyes y preceptos. El milenio, palabra que significa 1000 años en latín, o sea, el milenio es una palabra en latín que significa 1000 años. Este milenio será un periodo de 1000 años de paz sobre la tierra, donde Jesucristo vendrá en gloria y poder para tomar todos los reinos de este mundo e instituir un nuevo reino, un reinado de justicia aquí en la tierra. Este majestuoso evento se llevará a cabo después de la consumación de la ira de Dios. Recuerden que vimos el último tipo de juicios de Dios, que eran las 7 copas, ¿no? Entonces, este milenio vendrá después de la consumación de esa ira de Dios. La 7ª copa que fue derramada sobre la tierra. Es decir, cuando habla de todo eso de la caída de Babilonia y todo eso, después de esto viene el milenio. Después de estos acontecimientos, el gran yo soy aplastará la rebelión de Satanás y de los habitantes de la tierra e instituirá el reino de Dios. Bien, vamos a Apocalipsis 19, 11 al 16. Apocalipsis 19, 11, 16 dice: el jinete del caballo blanco. Este jinete no hay que confundirlo con el jinete del caballo blanco que aparece cuando habla acerca de los sellos del Apocalipsis, ¿no? En ese momento se está hablando del anticristo. En este caso Apocalipsis 19, 11, 16 habla de el Señor Jesucristo. Dice: el jinete del caballo blanco
Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino de su furor, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, fíjate, iglesia, que aquí estamos leyendo una descripción de la segunda venida de Cristo. Ahora, conforme a lo que estudiamos concerniente al juicio de las trompetas, dijimos que al sonido de la séptima trompeta, el Señor Jesucristo resucitará a sus fieles seguidores que hayan vivido y muerto en todas las épocas desde la creación de Adán y Eva, es decir, durante todos estos 6000 años, hasta ese momento. Y también a todos los que cumplan o los que hayan cumplido con sus mandamientos y sus leyes y estén vivos, serán transformados en seres espirituales. Este selecto grupo de personas, de almas, de seres espirituales, muertos, resucitados y vivos, transformados, son la novia de Cristo. Y son los que estarán presentes en las cenas de las bodas del Cordero. Como resultado, se infiere que al toque de esta séptima trompeta ocurrirá la primera resurrección. Bueno, eso ya lo habíamos dicho. Al toque de la séptima trompeta va a ser el arrebatamiento, ¿no? Y se va a producir esa primera resurrección. ¿Sí? Cuando esto suceda, Jesucristo pues enviará a sus ángeles que reunirán a sus elegidos, a sus escogidos. Estos son los santos que recibirán la vida eterna, y Él les constituirá un lugar en el reino de Dios, reinado de Jesucristo, que estará aquí en la tierra. Vamos a Mateo 24, 31. Mateo 24, 31. Dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, fíjate, voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Perdón. Bien, prosiguiendo con nuestro análisis, uno de los primeros acontecimientos que van a ocurrir justo después de la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra es que Satanás va a ser atado por un periodo de 1000 años. 1000 años que equivalen al reinado milenario de justicia y paz sobre la tierra. Es decir, nos estamos refiriendo al milenio. Fíjate que durante ese reinado del Señor Jesucristo, que va a durar 1000 años, Satanás también va a estar atado por esos 1000 años. Vamos a Apocalipsis 20, 1:3. Apocalipsis 20, 1:3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió. Eso de prendió quiere decir capturó o apresó, ¿no? Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo.
Bien, esta escritura nos da el fundamento por el cual las naciones del mundo serán un lugar diferente, ya que Satanás y sus planes de destrucción, ¿sí?, de muerte, de robo, de destrucción sobre la humanidad, serán atados por 1000 años. Fíjate, Satanás va a ser atado por esos 1000 años. Ahora, ya vimos que los escogidos y seleccionados para esta primera resurrección son los muertos resucitados y los vivos transformados. No obstante, las Sagradas Escrituras en este libro del Apocalipsis de igual manera nos indican que las personas que mueran durante este periodo también recibirán la facultad de juzgar y reinar con el Señor durante el milenio. ¿Sí? ¿Cuál periodo? Todo ese periodo de la tribulación, todo ese periodo de juicios, de los juicios que hemos visto en otras predicaciones, como es el juicio de los sellos, el juicio de los 7 sellos, el juicio de las 7 trompetas y el juicio de las 7 copas de la ira de Dios. Bien, vamos ahora a ver el soporte para lo que acabamos de decir. Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Para comprender mejor este versículo, notemos que esta palabra asimismo nos muestra que entre los santos de Dios que recibieron el privilegio de reinar en el transcurso de estos 1000 años, habrá personas que durante toda esta etapa de juicios se rehusaron a seguir los caminos malvados de Satanás. Es decir, que se decidieron por Cristo, no recibiendo la marca de este sistema político religioso, ni adorando a su imagen. Con el fin de tratar más ampliamente este tema, la palabra de Dios en las Santas Escrituras nos enseña en varios libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, acerca de hechos sorprendentes del reinado de 1000 años. ¿Sí? Que vendrá, o sea, desde ese reinado de 1000 años, ese milenio que vendrá sobre el mundo entero, podemos encontrar en el Antiguo Testamento el impacto tan grande que el reino de Dios va a tener sobre esta tierra, ya que durante este periodo de 1000 años, es decir, el milenio, el Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, traerá la paz mundial, fíjate, durante 1000 años, la estabilidad económica, la auténtica justicia, la restauración de los verdaderos valores y un sistema de educación que será con efectividad, que será basado y fundamentado en las leyes, los principios, los preceptos, las consignas y los mandamientos de Dios. Todos estos alcances afectarán de manera real y positiva las relaciones interpersonales con Dios, con nuestras familias y con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Vamos al libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Isaías es uno de los profetas mayores, uno de los primeros. Isaías 2, 2 al 4. Isaías 2, 2 al 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, fíjate, postreros, al final de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como casa de los montes. Ese monte de la casa de Jehová es Jerusalén.
como cabeza de los montes, es decir, que Jerusalén será puesta en un plano donde va a gobernar prácticamente al mundo, ¿no? Y hablando del monte, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión, es decir, de Jerusalén, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. La tierra, ahí terminó ya el pasaje. La tierra que habrá sido devastada, asolada y destruida, debido a los acontecimientos desencadenados por los juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas de ira de Dios en este tiempo del fin, esta misma tierra será reparada, tendrá reposo, estará en calma y en descanso durante ese milenio, durante ese periodo de 1000 años. Veamos lo que escribió Ezequiel en relación a la futura restauración de Israel. Israel que representa a la iglesia verdadera del Señor Jesucristo alrededor del mundo. Bien, dice Ezequiel 36, 33, 36. Ezequiel 36, del 33 al 36. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, fíjate, que quite todos los pecados, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán edificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Fíjense que nosotros vamos a vivir como en el huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Bien, esa era una de las referencias que teníamos respecto a lo que es el milenio, ¿no? Ya hemos visto dos, en el libro de Isaías, hemos también visto en el Antiguo Testamento el libro de Ezequiel, ¿sí? Ahora nuevamente vamos a ver dónde se trata también estas partes de lo que estamos hablando, del milenio. En el libro de Isaías, refiriéndose al futuro glorioso de Sión, recordemos que Sión es Jerusalén, cuando el pueblo y la iglesia del Señor vuelvan a Jerusalén, nos dice en Isaías 35, 3 al 10, Isaías 35, 3 al 10. Fortaleced manos cansadas, las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces fíjate todo lo que va a suceder en el milenio. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos.
y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Fíjate, todas estas cosas, acontecimientos sorprendentes que realmente no hemos conocido en este sistema, en esta tierra, los vamos a ver en el milenio. Pero recordemos que solamente van a llegar a pasar a ese milenio las personas que estén consagradas y santificadas por Dios, es decir, las personas que se esfuercen permanentemente por cumplir sus mandamientos, con lo que el Señor exige, con lo que Él ordena, que todo está escrito en su palabra. Bien, vamos a ver otro versículo de otro libro en el Antiguo Testamento que nos habla acerca del milenio. En el libro de Amós encontramos la restauración y reconstrucción futura de Israel. Y recordemos que cuando hablamos de Israel estamos hablando de toda la iglesia del Señor Jesucristo, ¿sí? De la casa de Israel, de la casa de Judá y de todas las personas que no son israelitas pero que forman parte de ese pueblo por creer en Jesucristo. Es decir, la Israel física y la Israel espiritual. Entonces vamos a ver en el libro de Amós lo que encontramos respecto a esa restauración y a esa reconstrucción, obviamente futura, de la iglesia de Israel, de la iglesia del Señor Jesucristo en el milenio. Dice Amós 9:13 al 15. Amós 9:13 al 15. En ese caso utilicé otra versión de la Biblia que es la traducción al lenguaje actual. ¿Sí? No utilicé la Reina Valera, sino esta traducción porque en la primera parte pues está más claro que en la Reina Valera. Dice Amós 9:13 al 15. Ya está cerca el día en que tendrán abundantes cosechas. No habrán terminado de cosechar el trigo cuando tendrán que volver a sembrar. Fíjate que va a haber superabundancia de alimentos. No habrán acabado de preparar el vino cuando tendrán que plantar más viñas. En los cerros y en las colinas correrá el vino como un río, imagínate. Pueblo de Israel, o sea, la iglesia, pueblo de Israel, cuando llegue ese día, los haré volver a su país. Entonces reconstruirán sus ciudades y volverán a habitarlas. Plantarán viñedos y beberán su vino. Sembrarán huertos y comerán sus frutos. Yo mismo los plantaré en su tierra y nadie volverá a arrancarlos de la tierra que les di. Yo soy su Dios y les juro que así lo haré. Bien, fíjate que vimos varios pasajes en Isaías, en Ezequiel, luego en otra vez en Isaías, en Amós, fuera de lo que habló pues el apóstol Juan en el Apocalipsis de este milenio, de este reinado de 1000 años. Entonces nos podemos dar cuenta que en todos estos pasajes bíblicos notamos que el reinado de 1000 años del Señor Jesucristo, haciendo como una síntesis, tendrá como señal o señales algunas cosas sobresalientes. ¿Como cuáles? La sanidad de las enfermedades, dolores y discapacidades. Fíjate que ya no va a haber más enfermedad, ni dolor, ni discapacidad. Toda la gente será sana físicamente.
También la prosperidad, el progreso y el bienestar abundante en las naciones de la tierra. La paz, la armonía y la amistad entre sus gentes. Entre naciones, gentes entre pueblos, entre ciudades. De la misma forma, la solución, fíjate, a los sufrimientos, angustias y padecimientos en todo el mundo. Sin embargo, lo más significativo es la oportunidad de que las personas vivirán según el camino de vida de Dios. Entonces todas estas cosas son las que vamos a ver en el milenio, y sin lugar a dudas ni a equívocos, el milenio será, podemos decir que el milenio será una época maravillosa y prodigiosa. Es algo que como cristianos nosotros debemos anhelar vehementemente, y también es un mensaje que debemos procurar en las almas perdidas a través de la comisión que nos dejó el Señor Jesucristo, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio de su reino. Bien, como parte de la conclusión de este estudio, recordemos que estamos viendo el milenio, podemos decir que los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento y los santos de la tribulación estarán con cuerpos resucitados y glorificados, gobernando con Jesucristo como Rey de Reyes durante este periodo milenial, es decir, durante este periodo de 1000 años de paz sobre la tierra. Los auténticos cristianos, los verdaderos cristianos de Iglesia de Reino, deben aprender a obedecer y a vivir de acuerdo a las leyes y mandatos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con el fin de que estén capacitados para enseñar, que estén capacitados para instruir a otros, que son los que vivirán en el gobierno milenial de Dios que será establecido sobre la tierra. Estos cristianos que crezcan en la gracia y el conocimiento de Dios en esta vida, es decir, en la vida actual, o sea, nosotros que estamos vivos, que somos cristianos, ¿sí? Y que crecemos en la gracia y en el conocimiento de Dios en esta vida física, tendremos puestos de autoridad, de gobierno y de sacerdocio al mando de Jesucristo en el milenio, en ese reinado de 1000 años, pues Él mismo nos conformará como reyes y sacerdotes para reinar. Fíjate que tendremos autoridad, ¿sí?, de gobierno y de sacerdocio. Estas personas que en vida han pagado el precio de la cruz, o sea, han tomado su cruz, como dice el Señor Jesucristo, y lo han seguido a Él. A estas personas que se han involucrado con el verdadero cristianismo, a estas personas que han cumplido o se han esforzado en cumplir con los mandamientos de Dios, ¿sí? Personas que leen la palabra, que meditan en ella. Estas personas son las que van a tener ese gran privilegio de estar dentro de esa primera resurrección, marcho dentro del arrebatamiento, ¿sí?, el arrebatamiento, en esa primera resurrección. Y con los que estén vivos seremos transformados. Bueno, vamos ahora a ver dónde nos dice que somos autoridad, gobierno o sacerdocio, o qué seremos. Vamos a Apocalipsis 2:26. Apocalipsis 2:26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de los tiempos. Es decir, todo lo que está sucediendo ahora es el fin de los tiempos. Estos son los tiempos postreros. Estamos ya comenzando los dolores, ya
prácticamente esa etapa de principio de dolores ya está pasando. Ahora sí vamos a entrar a los dolores, ¿sí? Ese es el tiempo del fin. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Fíjate. O sea que autoridad quiere decir que podríamos llegar a ser gobernantes de estas naciones, ¿no? Bien sea, puede ser alcaldes, puede ser gobernador, puede ser presidente, lo que se denominan reyes. Bueno, les dará autoridad. Bueno, en cualquier otro puesto, pues, como funciona el gobierno actualmente, puede ser cualquiera de estos cargos de privilegio, o pueden ser cargos también que estén por encima o por debajo de estos, ¿no? El caso es que dice yo daré, o sea, yo le daré autoridad sobre las naciones al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ahora vamos a Apocalipsis 5:10. Apocalipsis 5:10. Dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, ¿sí? Y reinaremos sobre la tierra. Y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Pues fíjate que vamos a tener autoridad sobre esas naciones y también nos va a ser reyes y sacerdotes. Y nosotros reinaremos con Él sobre esta tierra. El reino de Dios o el reino de los cielos es el reino de Dios, pero el reino no está en los cielos, sino el reino es aquí en la tierra. ¿Sí? Ok. Durante estos 1000 años, el Padre continuará siendo el gobernador y soberano supremo de todo el universo. Es decir, estamos hablando del Padre, no estamos hablando del Hijo ni del Espíritu Santo, ¿sí? Durante estos 1000 años o el reinado milenario, el Padre continuará siendo el supremo, el gobernador y soberano supremo de todo el universo. El Señor Jesucristo estará bajo su autoridad. ¿Bajo qué autoridad? Bajo la autoridad del Padre, quien cumplirá la función de regir la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces fíjate, ya vamos a ver qué función va a cumplir el Padre y qué función va a cumplir el Hijo o el Señor Jesucristo. A su vez, nos dicen las Escrituras que el rey David, resucitado de entre los muertos como un ser espiritual e inmortal, regirá a las 12 tribus de Israel, ¿sí? O sea que estará el Padre rigiendo el universo, el Señor Jesucristo la tierra, y el rey David regirá las 12 tribus de Israel. Pero fíjate que esto va a tener alcance mundial, ¿no? Entonces el rey David será resucitado dentro de los muertos en esa primera resurrección como un ser espiritual e inmortal, y él regirá a las 12 tribus de Israel. Y además observamos que bajo su autoridad, cada uno de los 12 apóstoles que caminaron con el Mesías en la tierra gobernará cada uno de las 12 tribus de Israel. Bien, vamos primero entonces a ver el soporte bíblico para lo que hablamos de David, ¿sí? Vamos a Ezequiel 37, 34 al 28. Ezequiel 37, 34, 28. Dice: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitaron ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre.
y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ustedes dirán, no, pero es que eso ya sucedió, claro. David fue y David hizo todas esas cosas con el pueblo de Israel, sí. Pero esto, bueno, la mayoría de las cosas, bueno, escritas en profecía en la palabra tienen un cumplimiento dual. Se cumplió en el Antiguo Testamento. Y aquí nos dice que también se va a cumplir en el Nuevo. ¿Por qué? Por estas palabras. Para siempre, fíjate, para siempre, será de ellos para siempre. Estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Sus hijos y sus hijas de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Bueno, ese es el soporte para este gran líder espiritual que fue en el Antiguo Testamento y que lo será también en el milenio. Ahora vamos a ver la de los 12 apóstoles, que dijimos que esos 12 apóstoles que caminaron con el Mesías en la tierra gobernará cada uno a las 12 tribus de Israel. Dice Mateo 19:28, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, está hablando con los apóstoles, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces fíjate, si ves, el Padre, luego el Señor Jesucristo, después David, después los 12 apóstoles, después los reyes y sacerdotes, y ahí para abajo, ¿no? Bien. El gobierno instaurado por Dios sobre la tierra durante este milenio de paz nos asegura que la intervención del Señor Jesucristo en los asuntos del mundo nos encaminará a una perfecta organización de su reino sobre la tierra. En este gobierno de 1000 años, Israel, que es la verdadera iglesia del Señor Jesucristo sobre la tierra, será considerablemente bendecida. Podremos ver la manifestación de los frutos del Espíritu en su máxima plenitud. ¿Sí? ¿Cuáles son esos frutos del Espíritu? Los hemos repetido varias veces: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Entonces podremos ver en este reinado milenario de Jesucristo la manifestación de esos frutos del Espíritu en su máxima plenitud. ¿Sí? No solamente en los seres que fueron transformados, sino también en las personas que estén viviendo como seres humanos en la tierra. La verdad debe ser restaurada, como también debe ser restaurado el verdadero cristianismo, el cristianismo primitivo. Debemos volvernos a las prácticas de la iglesia que el Señor Jesucristo instituyó en la época en que caminó sobre la tierra. El camino a las bendiciones está determinado solamente bajo su cobertura. Fíjate que ese camino a las bendiciones está determinado solamente por eso. ¿Sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice la Escritura, ¿no? Entonces, ese camino a las bendiciones, a este milenio, a todas estas cosas, está determinado solamente bajo la cobertura del Señor Jesucristo. El dominio, la majestad, el poder y la gloria solo le pertenecen a Él. Si queremos gozar de su magnificencia
y de las bendiciones de este periodo de paz sobre la tierra, seamos consecuentes con el llamado que Él nos hace. Esforcémonos, seamos fieles y valientes soldados de su ejército. Iglesia, en este mensaje está plasmado solamente una perspectiva parcial, superficial, de lo que representa un tema tan importante como el que tratamos hoy. Habría muchos más factores que complementar, ¿no?, concernientes a este espectacular periodo de paz sobre la tierra. No obstante, por el espacio y el tiempo no lo podemos hacer. Pero es necesario que ustedes continúen abordando en sus casas, en sus devocionales, en sus oraciones, en sus lecturas bíblicas, estos fascinantes temas de estudio. El Señor les mostrará, el Señor les indicará, ¿sí? Ustedes necesitan, también necesitan profundizar al respecto, para que el Altísimo muestre por revelación cosas grandes y maravillosas, que como dice la misma palabra, ojo no vio, ni oído oyó. Amén. Dios los bendiga.